Vamos a empezar ya, si os parece. Buenos días a todos de nuevo. Lo primero de todo, gracias por asistir a este webinar en el que hablaremos sobre la nueva versión de Team Backup and Replication, en este caso la 9. Lo primero de todo, pediros disculpas, pues porque, bueno, en principio este webinar se iba a encargar mi compañero Daniel Repollés, pero bueno, ayer fue padre y no ha podido ser y bueno, las circunstancias son las que mandan. Entonces, nada, deciros que aprovecharemos este webinar para comentar las principales novedades que trae esta nueva versión, así como repasar las principales funcionalidades que tiene o ha tenido históricamente BIM y las cuales la han convertido pues, en una de las herramientas de referencia en todo lo que es el backup de infraestructuras de virtualización. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Herrera, técnico de sistemas de EFOR, y junto a mí en este webinar estará también mi compañero Miguel Ibáñez, también compañero técnico de sistemas y especialista en seguridad. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días Fernando y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Vamos a intentar que sea bastante útil para vosotros y que podáis conocer todas las novedades que presenta la versión 9 de BIM Backup and Replication, incluso comentar alguna por si alguno no conoce aún la solución. ¿Vale? Bien. Bueno, para los que no nos conozcáis, aunque bueno, ya me imagino que la mayoría de vosotros ya nos conoce un poco, EFOR es una empresa que nació hace 29 años, está especializada en todos los segmentos de tecnología y podéis ver un poco las principales líneas de negocio de la empresa. Pues, bueno, tenemos desde soluciones de software, marketing online, somos la primera empresa en España certificada en la herramienta Silverpop para temas de marketing. Hacemos diseños de páginas web a medida, temas de sistemas, hosting profesional, sistemas de gestión, RPs y demás, formación de tecnologías, pues como el webinar que nos ocupa, y soluciones en la nube, en donde se englobaría pues, temas de Office 365, Azure y similar. Actualmente en plantilla somos más o menos, digo más o menos, pues porque estamos siempre en continuo crecimiento, unos 350 trabajadores. Y bueno, hemos realizado importantes proyectos pues, en empresas del sector banca, sector transporte, construcción y etcétera. ¿Vale? Bueno, he hecho un poquito las presentaciones por comentar también en el webinar si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia, lo que creáis conveniente, tenéis habilitada una sección en el chat donde podéis dejar ahí pues todas estas preguntas o dudas y al final del webinar haremos un repaso y intentaremos contestar a todas ellas en la medida de lo posible. No obstante, bueno, este webinar está siendo grabado, entonces cuando lo terminemos os lo enviaremos, ¿vale? Y bueno, también nos pondremos en contacto con vosotros, pues por si hubierais tenido cualquier duda que no hubiésemos podido responder o bueno, necesitaseis algo más por nuestra parte, ¿de acuerdo? O sea que no os preocupéis que no dejaremos a nadie sin contestar. Bien, bueno, hecho un poco la presentación a nivel de empresa, vamos a meternos ya con lo que es el webinar propiamente dicho. Como ya sabréis la mayoría, la nueva versión de BIM salió hace algo menos de un mes, ¿vale? En enero. Bueno, por comentar también un poco de dónde viene BIM, por si bueno, no lo sabíais, BIM nació en 2006, fue fundada en 2006. Es una empresa que tiene la sede en Bar, Suiza, ¿vale? Y en esta diapositiva os hemos puesto un poco pues, el crecimiento que ha tenido la herramienta a lo largo de todos estos años. Como podéis ver, bueno, por el gráfico ese que tenemos ahí puesto, pues ha tenido un crecimiento exponencial bastante importante, ¿vale? Tanto a nivel de ingresos como a nivel de facturación. Para que os hagáis una idea,
BIM es una empresa que actualmente tiene unos 160.000 clientes a lo largo de todo el mundo y unos 1.900 empleados, ¿vale? Por lo que es una empresa en clara tendencia ascendente, que al final, bueno, estos datos los hemos puesto básicamente pues para que veáis que estos datos se deben a la confianza por detrás de todos esos clientes, ¿vale? Bien, por dar alguna cifra. Pasamos a la parte de por qué BIM, por qué elegir esta herramienta y no otra de la competencia. Y bueno, lo primero que habría que comentar es que BIM, a diferencia de las herramientas de la competencia, es una herramienta que nació por y para la virtualización. Cuando todas las herramientas de backup se focalizaban en servidores físicos prácticamente, pues BIM vio la tendencia que había en ese momento a nivel de sistemas de derivar hacia sistemas virtualizados y decidió apostar por esa virtualización, ¿vale? Lo cual pues hace que sea una herramienta más especializada que el resto y en ese aspecto pues le da ventaja, ¿vale? Mejores RPO y mejores RTO para todas las aplicaciones. Esto también viene derivado de esa focalización a la virtualización. ¿Qué es RPO y RTO? Pues básicamente son los factores, los indicativos en los que nos tenemos que medir a la hora de afrontar cualquier situación en la que puedo tener una pérdida de datos. RPO se refiere a la cantidad de información con la que me recupero en el caso de un desastre. Es decir, la cantidad de información que mi empresa está dispuesta a asumir que yo puedo perder en el momento de un desastre. Hay empresas que dicen, pues mira, yo no me puedo permitir tener una pérdida de información que me implique más de 15 minutos de trabajo. Bien, pues habrá que preocuparse de hacer esos backups cada 15 minutos para que en el caso de que yo tenga cualquier tipo de problema, pues yo vaya a recuperarme, vaya a recuperar información, o mejor dicho, no vaya a perder información superior a 15 minutos. ¿Qué sería el RTO? El RTO es el tiempo que tardo en recuperarme. Es decir, en el momento que se produce cualquier tipo de caída o desastre, ¿vale? Yo tengo que saber cuánto tiempo estoy dispuesto a asumir que me cueste volver a ese punto donde está el RPO, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me va a costar levantar esa infraestructura que se ha caído? ¿Vale? Entonces, estos dos valores son fundamentales para toda empresa, pues, para el tema de afrontar desastres, ¿vale? Bien, bueno, aquí ponemos la parte de BIM es más que backup. Esto vendría un poco al hilo del punto anterior. Al final, más que hablar de backup, cuando hablamos de todas estas soluciones, estamos hablando de soluciones de continuidad del negocio. Porque desde el momento que se producen esos desastres, yo normalmente estoy perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, esa es la mentalidad con la que hay que afrontar todos estos problemas y la mentalidad con la que hay que elegir una buena herramienta de backup. Con la mentalidad de ¿qué voy a hacer para, en el momento que haya un desastre, reducir el mayor impacto posible sobre mi empresa y perder la menor cantidad de dinero, ¿vale? ¿Cómo aborda BIM esta solución? ¿Vale? Pues, bueno, como veis ahí, utilizando copias de seguridad local, como se ha hecho siempre, ¿vale? Y ya desde hace unos años, pues como ya sabéis, cada vez está más en alza la nube, pues ya incorpora copias off-site. Ya podemos hacer pues las copias de toda la vida en nuestra propia o en una infraestructura remota. La parte de replicación, ¿vale? Además de tener un backup de mis máquinas virtuales, en local o off-site, BIM nos permite replicar esas máquinas virtuales de tal forma que si yo tengo cualquier problema sobre esas máquinas, yo puedo levantar esa réplica que no deja de ser la misma máquina virtual con la que yo estoy trabajando, ¿vale? Con lo cual,
el RPO y el RTO va a ser muy bajo, ¿vale? De hecho, bueno, esto es un dato, como todos los datos son muy objetivos. BIM presume de tener el RPO y el RTO más bajo sobre el resto de herramientas que se focalizan también en virtualización. Te hablan de RPOs y RTOs inferiores a 15 minutos, pero bueno, esto siempre depende de la infraestructura que tiene cada uno por detrás, ¿vale? Monitorización. BIM incorpora una herramienta que, si no me equivoco, viene desde la versión 7, que es el BIM One, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, en la 8 la mejoró bastante, esa herramienta, le dio otro aspecto y, bueno, se volvió bastante más manejable, y ahora en la 9 también la ha potenciado bastante, que es BIM One, ¿vale? Me incorpora una herramienta con la que yo puedo monitorizar, pues, tanto esas copias de seguridad, esas réplicas que yo estoy haciendo, como toda mi infraestructura de virtualización. Pues bueno, si hay un cuello de botella en el uso de disco, si tengo un problema de falta de memoria, todo eso me lo monitoriza esta herramienta. Bueno, luego la comentaremos un poquito más en detenimiento. La parte de informes, por supuesto, que también iría un poco enlazado con esta parte de BIM One. Y bueno, ahí tenéis lo de es versátil, fácil de usar y asequible. BIM siempre lo ha dicho y siempre presume de ello. Es una herramienta muy fácil de usar. De hecho, tú lo implementas, para los que hayáis instalado alguna vez BIM, tú lo instalas y tocando dos cositas que son muy sencillas, ya tienes ese respaldo de tus máquinas virtuales. De hecho, bueno, el eslogan de BIM es It Just Works, en plan, simplemente funciona, ¿vale? Y bueno, el tema de asequible, que la verdad es que mirando el precio, pues es una herramienta muy económica. Hemos querido poner esto porque son los principales en lo que se desmarca un poquito BIM del resto, ¿vale? Pero bueno, aparte de todo esto que pone aquí, pues tenéis todo el tema de VPower, que lo comentaremos luego, pues que es la posibilidad de poder levantar una máquina virtual desde esos backups que tengo en disco, tal cual, lo cual pues ayuda a reducir ese RPO y RTO. Es una solución multihipervisor, trabaja tanto con VMware como con Hyper-V, los que tengáis Hyper-V, ¿vale? Tiene cifrado punto a punto, backups offsite, por ejemplo, pues esos backups, al final me interesa que si van a un sitio offsite vayan lo más seguro posible. Bien, pues BIM incorpora ese cifrado punto a punto. Tiene soporte nativo a cinta, ¿vale? Que luego hablaremos de la regla del 321 y, bueno, enlaza un poco con eso. Y desde la versión 8 ya se integra con entornos cloud, ¿vale? La versión 8 ya se podía hacer backup a entornos cloud, pues ya sea Azure, Amazon o el que sea, y en la versión 9 han incorporado la parte de réplica a cloud. Yo únicamente añadir a todo esto que ha comentado Fernando que BIM ahora mismo está haciendo mucho foco en la palabra disponibilidad, ¿vale? Availability. Todos sus eslogans van ahora mismo en relación no al backup, sino a la disponibilidad, ¿vale? Como ha comentado Fernando, lo que al final BIM quiere es la continuidad de tu negocio, que tu negocio esté disponible en el caso de que haya alguna catástrofe, ¿vale? Entonces, está poniendo todas las herramientas posibles para poder cumplir con los RPOs y RTOs más bajos que sean posibles, ¿vale? Entonces, bueno, únicamente añadir eso y que ese es el objetivo ahora mismo de BIM. Bien, al hilo de lo que comentaba antes, de la regla del 321, la integración soporte nativo en cinta, ¿vale? BIM siempre habla de esta regla del 321 y, bueno, el resto pues, se pregunta, ¿qué es esto del 321? Bien, BIM asegura que para estar tranquilo y para decir mi información está asegurada en el caso de desastre, es necesario tener 3 copias de esa información, ¿vale? 3 backups distintos en 2 soportes distintos, pues como veis ahí en el dibujo puede ser en almacenamiento físico y en cinta, en este caso, y al menos un backup offsite,
En este caso sería un backup a nube, ¿vale? Bien, hablando de valor para el usuario final, es una característica que he comentado antes de pasada, ¿vale? Cuando hablamos de RTO y RPO, pues como hemos comentado antes, son unos valores que intentaremos que estén lo más bajos posibles, pues para, en el caso de desastre, recuperarme con la mayor cantidad de información posible y en el menor tiempo posible. Una de las características que incorpora BIM para favorecer que esos RPOs y RTOs sean bajos es VPower, ¿vale? ¿Qué es VPower? Pues lo que os comentaba antes. BIM es capaz de coger esos backups que yo tengo en disco y levantarlos como máquina virtual, de tal forma que en cuestión de minutos yo tengo funcionando una máquina virtual simplemente con disponer de ese backup, ¿vale? Bien, hablando de la parte de replicación de BIM, pues comentar como principales características que BIM me permite utilizar sistemas de almacenamiento distintos en el origen y en el destino, ¿vale? Entonces, es una limitación menos y, bueno, se agradece. Varios escenarios de configuración de la primera réplica. Si alguno habéis configurado alguna vez una réplica en BIM Backup and Replication, habréis visto lo primero que es muy sencillo y lo segundo que además tiene muchas opciones, ¿vale? Pues te puede optimizar en función del tipo de almacenamiento que tú tengas esos trabajos de réplica o, bueno, el tipo de compresión, el channel block tracking, o sea, tiene un montón de opciones, ¿vale? Medir el ancho de banda, exactamente lo mismo. BIM nos permite, en función de nuestro ancho de banda, adaptar esa réplica a nuestras necesidades y si lo consideramos una necesidad, pues le podemos establecer un uso máximo de ese ancho. Réplica seeding, réplica mapping y one acceleration. ¿Qué es el réplica seeding? Esto sería sobre todo para el tema de backup off-site, a un sitio remoto, ¿vale? Entonces, en el caso de réplica seeding, yo lo que tengo es un backup de una máquina virtual de la que yo estaba haciendo ese backup, ¿vale? Y me lo llevo a ese sitio remoto y entonces en el origen yo le puedo decir que para hacer esa réplica me utilice como base para construir esa réplica ese backup que yo tengo en el sitio remoto, de tal forma que reducimos el tiempo y el ancho de banda utilizado para hacer esa réplica por primera vez. El réplica mapping es lo mismo, lo que pasa es que en este caso lo que tenemos en el destino es una réplica de esa máquina virtual y yo lo único que le digo en el origen es que esa máquina que hay en el destino es la réplica de esa máquina del origen, no es nada más. El acelerador One. Para estos backups offsite es muy interesante la parte del One Accelerator, ¿vale? ¿Qué hace el One Accelerator? Pues se pone uno en el origen y otro en el destino, es una máquina, una en el origen y otra en el destino, de tal forma que para hacer esos backups al sitio remoto, en lugar de enviarlos directamente, pasan por estos aceleradores One, y estos aceleradores One se van a encargar de parte de la tarea de duplicación, ¿vale? Me van a comprimir esos backups y además van a almacenar una caché de lo que se copia de cada máquina virtual, de tal forma que voy a reducir mucho, hablan de hasta un 50%, el ancho de banda necesario para realizar esos backups y esas réplicas, ¿vale? BIM nos permite hacer failback y failover. ¿Qué es el failback y qué es el failover? Cuando yo estoy haciendo réplicas de mi máquina virtual, por lo tanto generando una máquina virtual igual de réplica, ¿vale? En el momento de desastre yo puedo hacer un failover de esa máquina virtual. ¿Qué es hacer un failover? No es nada más ni nada menos que levantar esa máquina de réplica, ¿vale? Y empezar a trabajar con esa máquina de réplica, no es otra cosa. ¿Qué es el failback? Bien, si yo llevo unos días trabajando sobre esa máquina de réplica que yo he levantado haciendo failover y me interesa quedarme con todos los posibles cambios que hayan hecho los usuarios sobre esa máquina, le puedo decir que haga un failback, que es coger todos esos datos y moverlos a la máquina copiarlos a la máquina de origen
y volver a trabajar con la máquina de origen. ¿De acuerdo? Comentar únicamente con esto que, pese a que es un proceso bastante transparente, siempre hay una pérdida de servicio durante cierto tiempo, ¿vale? Durante la sincronización de los datos del destino al origen de nuevo, hay una pérdida de servicio durante unos minutos, horas, dependiendo de los cambios que ha habido y del tamaño a modificar, ¿vale? Pero bueno, siempre es una buena opción el tener que mover únicamente las cosas que han cambiado que volver a tener que mover tu sistema virtual al origen donde lo estabas ejecutando. Vale. Entonces, seguimos. Luego estaría la parte de restauración de ítems de aplicaciones desde réplica. No me hace falta, o sea, si simplemente quiero, un usuario ha borrado una carpeta, un fichero de esa máquina virtual y yo no quiero restaurar toda la máquina, pues bueno, puedo, me levanta a través del appliance propio de BIM esa máquina y yo puedo elegir esos ficheros dentro de la máquina, tal cual para restaurar. Vale, no hace falta. Comentar también los ítems que se pueden recuperar no son solo ficheros, ¿vale? Pueden ser bases de datos, SQL Server, pueden ser ítems de SharePoint, de Exchange, e incluso en la nueva versión dan soporte para Oracle, ¿vale? Entonces, es una de las novedades que trae la nueva versión, el que podamos restaurar bases de datos Oracle. Sí. Luego estaría la parte de verificación de réplicas, ¿vale? Que es Sure réplica, que, bueno, simplemente lo que hace esto es levantarte un entorno virtual con esas máquinas para verificar que las réplicas se han estado haciendo bien. Como luego viene la parte de Sure Backup, que es lo mismo pero para los backups, lo comentamos ahora si os parece, ¿vale? Bien, comentando un poco históricamente lo que ha ido incorporando cada versión, pues simplemente decir que la versión 6, perdón, trajo el soporte para Hyper-V, ¿vale? La primera integración de almacenamiento para BIM y los exploradores de aplicaciones, que es lo que acabamos de comentar, de restaurar ítems de, pues eso, de Active Directory, de SQL, etcétera, ¿vale? La versión 7 trajo una mayor integración con el almacenamiento y novedades para la gestión de datos, ¿vale? Trajo la funcionalidad de backup copy, que bueno, yo hago un backup de esas máquinas virtuales y una vez que acabe ese backup, la tarea de backup copy lo que hace es copiar ese backup que ya me ha hecho a un destino distinto, ¿vale? Y la parte del acelerador One, integrado en este caso, que es lo que ya hemos comentado. Además, bueno, que no lo pongo aquí, estaría el tema de BIM One, que es la herramienta de monitorización que os comentaba antes y que luego en la versión 8 se mejoró. Y además la versión 8 trajo todavía mayor integración con el almacenamiento y llegó la parte de conexión con la nube, los backups off-site a nube. Y bueno, como podéis ver, en cada versión se mejoran. Además es que las versiones salen cada año prácticamente, o sea que es una herramienta en continua evolución. Nosotros llevamos trabajando con BIM bastantes años y la verdad es que se nota que están mejorándolo mucho, ¿vale? A pasos agigantados. De las primeras versiones de BIM a lo que hay ahora ha cambiado muchísimo, sobre todo por la funcionalidad que ofrece, ¿vale? Vale, bueno, ahí tenéis unos porcentajes, como siempre se dice en estos casos, hay que leerlos por encima. Bueno, estos son datos suyos. BIM, backups completados dentro de la ventana de backup, 96% de BIM contra los backups tradicionales, cumplimiento de objetivos de tiempo de recuperación, esos RTOs y RPOs, 96% de BIM versus 77%. Bueno, son estadísticas que son muy subjetivas y bueno. Novedades de la versión 9 de BIM, ¿vale? Como es el webinar que nos ocupa. Estaría la parte de Scale-out Repositories, ¿vale? ¿Qué son los Scale-out Repositories? No es más que una aglomeración de los destinos, de los repositorios de destino de esos backups. De tal forma que si yo tengo varios almacenamientos y hasta ahora yo tenía un repositorio creado para cada uno de esos almacenamientos, el Scale-out Repository es un grupo en el que se puede englobar todos esos almacenamientos. De tal forma que solventamos
esa contrariedad que se nos presentaba cuando nos quedábamos sin espacio de almacenamiento en alguno de esos repositorios. Ahora, al meterlo en el escalado repository, si BIM detecta que uno de esos almacenamientos que forman parte de ese grupo se ha quedado sin espacio, automáticamente hace esos backups en el siguiente de ese grupo. ¿Vale? Históricamente lo que había que hacer era volver a configurar esos backups y apuntarlos a un repositorio que no estuviese lleno. Vale, estaría la parte de BitLooker, que me permite sobre todo pues, hacer un filtrado de ficheros que yo quiero copiar de una máquina, ¿vale? Pues le puedo decir que no me copie los ficheros de tipo PDF, por ejemplo, o que no me incluya una carpeta en la copia, etcétera. Me permite una granularidad a la hora de hacer ese backup, ¿vale? Sobre todo también nos permite el BitLooker poder recuperar bloques que han sido eliminados, ¿vale? Es decir, que no nos haga copia de seguridad de bloques que nosotros hemos eliminado y que han tenido ya contenido, ¿vale? Esto es una de las novedades que se pueden configurar en la versión 9 y que ahora veremos en la demo que vamos a hacer, ¿vale? Sí, eso es muy importante porque además reduce los tiempos que le cuesta hacerse ese backup, ¿vale? O sea que viene muy bien. Tiempos, espacio, al final es intentar cuadrar nuestras copias de seguridad en nuestra ventana de backup. Bien, luego estaría la parte de mejorar integración con sistemas de almacenamiento EMF, NetApp y HP. Bueno, desde hace un par de versiones BIM está trabajando con esos fabricantes y bueno, ya es capaz de acceder al almacenamiento directamente en lugar de tener que pasar por la capa del hipervisor. De tal forma que puede beneficiarse de los snapshots, de hacer snapshots directamente en esos almacenamientos, con lo cual se reduce mucho los tiempos para hacer esos backups y esas recuperaciones, ¿vale? Bueno, comentar que ahora mismo son esos fabricantes, pero bueno, BIM está trabajando constantemente en incorporar nuevos fabricantes, ¿vale? El acceso directo a NFS, bueno, sería un poco lo mismo que la integración con sistemas de almacenamiento, pues bueno, ya permite ese acceso directo a repositorios NFS, ¿vale? En lugar de tener que pasar por el hipervisor. Lo que comentaba mi compañero Miguel antes, que es el explorador para Oracle, ¿vale? Bueno, hasta ahora se podían recuperar ítems individualmente de Active Directory, SQL, Exchange, bueno, pues se ha incorporado Oracle, ¿vale? La parte de BIM Cloud Connect Replication, en la versión 8 ya se incorporó la posibilidad de hacer backups a nube, pues bueno, en la versión 9 se ha incorporado la parte de réplicas, ¿vale? Estaría la consola remota, también hasta la versión 8, inclusive, donde instalabas BIM es donde estaba la consola en la que tú administrabas esa instalación, ¿vale? En la versión 9 yo puedo tener un servidor donde esté instalado BIM Backup y puedo tener la consola desde donde voy a administrarlo en un servidor completamente diferente o incluso en mi equipo, ¿vale? Lo cual, pues bueno, le quitamos la carga, no necesita tantos recursos, etcétera, ¿vale? Estas son las mejoras más destacadas de esta nueva versión, pero bueno, os hemos puesto ahí unos enlaces por si queréis ver pues todas las novedades que incorpora, ¿vale? Vale, lo que os comentaba antes, simplemente para que lo veáis con un esquema en este caso, ¿vale? La parte del acelerador One. Esto sería para la parte de backup offsite, lo que os comentaba, se pone uno en el origen, se pone otro en el destino, y hago que esos backups y esas réplicas pasen por este acelerador One, de tal forma que, bueno, ese tráfico que va a pasar de un sitio a otro se va a reducir en gran medida y los backups se van a completar mucho más rápido, ¿vale? Bien, la parte de Sur Backup, que bueno, antes os he comentado que lo de Sur Réplica es igual que Sur Backup, pero para réplicas, bueno, pues os explico lo que es. No hay nada más importante a la hora de hacer backups que tener la tranquilidad de que esos backups son recuperables, ¿vale? Esto, lo ideal sería cada X tiempo realmente recuperar alguno de esos backups y comprobar que son correctos. Como la mayoría de empresas no disponen del tiempo para dedicarle a ese trabajo y además no suele ser prioritario, BIM incorpora la herramienta de SurBackup y SurRéplica. ¿Qué hace esto? Bien, yo puedo configurar estos planes de tal forma que cuando se completen los backups de mis máquinas virtuales,
puedo configurar un trabajo para que BIM de manera automatizada levante esas máquinas virtuales de réplica en mi infraestructura de virtualización, ¿vale? Las levante y haga una serie de checks sobre esas máquinas virtuales, unas comprobaciones, ¿vale? Entonces, le puedo decir que me levante, mira, levántame estas 3 máquinas virtuales, uno es el controlador de dominio, otro es el servidor web y otro es el servidor de bases de datos. Además, levántame primero el controlador de dominio, porque si no, me van a dar problemas tanto el servidor de base de datos como el servidor web. Y una vez que estén levantadas las 3 máquinas, me haces estas comprobaciones que yo te voy a decir. Me haces un PIN, me haces un chequeo del puerto 80 de ese servidor web, por ejemplo, ¿vale? Y me haces un chequeo del puerto que utilice el servidor de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, se almacena esas comprobaciones que hace y te reporta vía correo electrónico el resultado de esas comprobaciones, de tal forma que todos los días BIM está verificando que esos backups que se han hecho de las máquinas virtuales están correctos y son recuperables. ¿De acuerdo? Lo dicho, es lo mismo sus backup que sus réplica. Uno coge los backups y el otro coge las réplicas. Esto es muy interesante. Aquí en el dibujo lo tenéis puesto, ¿vale? Utilizando la función de vpower, levanta esas máquinas, ¿vale? Y empieza a hacer esas comprobaciones que estamos comentando. La máquina está correcta, el sistema operativo está correcto, las aplicaciones que corren dentro están correcto, y una vez que todo esté correcto o incorrecto, me da igual, me va a notificar con el resultado de esas pruebas. Muy interesante. ¿De acuerdo? Bien. Tema de licenciamiento de BIM. ¿Cómo se licencia? BIM se licencia por licencia, o sea, tiene licencia por cada socket de CPU en los hosts con máquinas virtuales a proteger. Es decir, por cada socket de CPU voy a necesitar una licencia, ¿vale? Y hay una clave de licencia única con cómputos de licencia independientes para VMware e Hyper-V. Es decir, si yo tengo host o servidores con VMware por un lado con 12 sockets y luego tengo mi infraestructura de Hyper-V con otros 12 sockets, pues voy a necesitar 12 licencias para la parte de VMware y 12 para la parte de Hyper-V. ¿De acuerdo? Productos BIM. Está la parte de Backup and Replication, la tradicional, que bueno, instala la herramienta de backup y replicación, ¿vale? La de toda la vida. BIM One, la herramienta que os comentaba y que, bueno, luego si queda tiempo os enseñaré a mi compañero Miguel, que no solo monitoriza esos backups que yo estoy haciendo, sino mi propia infraestructura de virtualización. Simplemente deciros que para nosotros la herramienta de BIM One es una maravilla, ¿vale? Porque a nosotros nos ha salvado alguna vez porque nos ha avisado de un problema, en este caso de capacidad de disco, ¿vale? Que, o sea, nos vino muy bien para detectar ese problema. Ya es súper intuitiva, muy visual, se pueden hacer informes personalizados, una maravilla, vamos. La parte de BIM Availability Suite, que simplemente integra BIM Backup and Replication y BIM One en un solo paquete. Y luego estaría la parte de BIM Backup Essentials, que es la parte de BIM Availability Suite, pero con un precio mucho más competitivo pues para entornos virtuales, ahí lo veis, de 6 sockets o menos. Para estas pequeñas empresas que empiezan y tal, pues bueno, es un paquete mucho más económico siempre y cuando no se alcance ese número de sockets que pone ahí, de 6 en este caso, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, aquí tenéis un poco visualmente lo que sería el BIM One. Yo lo instalo, configuro la conexión a esos hosts de mi infraestructura virtual y ya me empieza a sacar esos reportes de en qué estado se encuentra todo. Si hay algo que corregir, si no hay nada que corregir, etcétera. Comentar aquí con el BIM One únicamente también que lo que incidir un poco en lo que ha comentado Fernando antes, que los reportes no son únicamente de las copias de seguridad, de las réplicas que se están haciendo. Los reportes son también de cómo está tu infraestructura de virtualización y muchas veces es mucho más fácil sacar la información de aquí del BIM One, porque lo tienes de una manera con informes más personalizados y todo, que de tu infraestructura de VMware o de Hyper-V. ¿Vale? Entonces, es una herramienta bastante potente, ¿vale? Que te da muchos datos, que los almacena y que los explota.
Sí, si alguno la tenéis, la habéis usado ya o os animáis a ponerla, de verdad que vale mucho la pena porque es realmente es una herramienta que te avisa de, es que no solo te avisa de los problemas que tienes, te avisa de por problemas que es posible que tengas. Es decir, si estoy haciendo backups de esas máquinas virtuales, me informa incluso de cuántos días me quedan hasta que me quede sin espacio de almacenamiento si sigo con esa política de backups. O me detecta cuellos de botella. Muy útil, de verdad vale la pena. Bien, la parte de Bing Cloud Connect, ya comentábamos que estaba desde la versión 8, ¿vale? Con la parte de backup, y ahora en la versión 9 se ha incorporado la parte de replicación, ¿vale? Entonces ya tengo con esta funcionalidad tendría cubierta esa necesidad de tener backups off-site en caso de desastre, ¿vale? Utiliza cifrado SSL-TLS para asegurar esa comunicación entre el origen y el destino, porque además, aparte de tener mis datos asegurados en esos entornos cloud, me preocupa que estén securizados durante el camino, que no haya nadie por el medio, ¿vale? Bueno, Añadir en este tema lo único que el tema de que ahora está la replicación, ¿vale? Antes solo se podían hacer backups, lo cual estaba muy bien porque podías tener una copia de tus máquinas virtuales en un proveedor externo, ¿vale? Pero ahora directamente es que puedes hacer réplicas, ¿vale? Y el hacer una réplica implica al fin y al cabo que yo pueda levantar esa imagen de máquina virtual, de servidor virtual, y poder dar servicios de ella, además de una manera bastante transparente, comunicándose a través de los protocolos correspondientes y no teniendo que hacer ningún cambio en temas de direccionamiento IP ni nada, ¿vale? Entonces, es una de las funcionalidades que ha añadido BIM más importantes en este tema de cloud, que es a lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Es lo que decía antes, disponibilidad, disponibilidad. Es la palabra que está diciendo BIM todo el rato. Entonces, tener una imagen de tus máquinas virtuales en cloud y poder dar servicios desde ellas es ahora mismo una ventaja impresionante para el tema de la continuidad de tu negocio. vale. Bueno, sin más dilación le voy a ceder la palabra a mi compañero Miguel, que os va a enseñar un poquito, pues, a nivel práctico, a nivel visual, alguna de estas funcionalidades que hemos comentado sobre BIM, ¿vale? A ver, un segundito. Vale. Bueno, para empezar un poco, como podéis ver, los que conozcáis ya bien, el interfaz ha cambiado bastante. Se parece ya mucho a lo que tenemos de Windows 10 y con todos estos tiles arriba, los iconos y todo. Y la imagen ha cambiado bastante. No los menús, que como podéis ver aquí a la izquierda, son, por no decir similares, los mismos. ¿Vale? El tema de las tareas de backup y replicación, la infraestructura de backup, las máquinas virtuales, la infraestructura de almacenamiento, ficheros, historial, cintas, que no tengo aquí activado porque no las suelo utilizar, pero bueno, al fin y al cabo es bastante similar. ¿Qué es lo que cambia? Pues un poco las funcionalidades o las tripas que tiene por dentro, ¿vale? Hay mejoras que no vamos a ver aquí visualmente, pero que luego mejoran el rendimiento de la realización de los copias de seguridad y las tareas de replicación. ¿Vale? Por ejemplo, pues ahora BIM puede parar una tarea de replicación y continuarla desde el momento que estábamos antes. ¿Vale? Está gestionando mucho mejor todo esto. ¿De acuerdo? Bien, por comentar alguna de las novedades. A mí personalmente la que más me ha gustado es el tema de los repositorios escalados. ¿Vale? Si vamos aquí a la pestaña de Backup Infrastructure, vemos que aparte de los repositorios y los proxies y todo esto que teníamos ya en las versiones anteriores, tenemos el tema de los repositorios escalados. Por recordar un poco lo que ha comentado mi compañero Fernando, son agrupaciones de diferentes grupos de almacenamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos de almacenamiento, BCK Rep 1 y Rep 2, pues uno en un disco y otro en otro, como podéis ver, uno en G y otro en F. Lo que podemos hacer con un repositorio escalado es crear un único repositorio que esté compuesto por los dos. ¿De acuerdo? ¿De qué nos sirve?
sobre todo para el tema de almacenamiento. Si nos quedamos en almacenamiento, poder utilizar indistintamente uno u otro y ampliarlo. Y también, bueno, nos puede servir por rendimiento. Imaginémonos que nosotros tenemos estos repositorios de discos lentos, pero que nosotros las copias de seguridad estamos notando cierta lentitud y queremos que vayan más rápidas, ¿vale? Pues podríamos, por ejemplo, añadir un repositorio de discos SSD y poder dar mayor velocidad en la realización de las copias de seguridad, ¿vale? Os voy a mostrar cómo se crean, pero es muy fácil, ¿vale? Le damos un nombre y aquí añadimos en la siguiente pantalla, de todo el listado de repositorio que tenemos, añadimos los que queremos que conformen nuestro repositorio escalado. ¿De acuerdo? A partir de aquí tenemos estas opciones, ¿vale? Podemos que nos haga copias de seguridad, los ficheros de copias de seguridad sean por máquina virtual o que sea un almacenamiento global para todas, ¿vale? Y esto es más por el tema de rendimiento y de duplicación, ¿vale? Y tenemos también la opción de que nos haga una copia de seguridad completa cuando el extend esté offline, ¿vale? Imaginémonos que tenemos las copias de seguridad en varios repositorios y la última que se nos ha hecho la tenemos en un repositorio que se nos ha quedado fuera de línea, ¿vale? Pues podríamos decir, como sabéis que las copias de seguridad a partir de una completan, luego hacemos incrementales a nivel de bloque con las diferentes estrategias que tiene Beam Backup, podemos hacer una copia en este caso, si nos quedamos sin el repositorio que tiene, por ejemplo, los últimos datos, nos haría una copia completa, ¿vale? Entonces podríamos marcarlo aquí, ¿de acuerdo? Luego podemos aplicar políticas, ¿vale? La primera que veis aquí, la del Data Locality, significa que cuando yo vaya a hacer una copia de seguridad en este repositorio, van a estar todos los archivos de esa copia de seguridad en el repositorio definido, ¿vale? Es decir, si tenemos aquí dos repositorios, dentro del repositorio escalado, si me los empiezo a hacer en uno, va a seguir haciendo los ls, ¿vale? Pero tenemos también la opción de ponerlo por performance, por rendimiento, ¿vale? Y entonces, lo que va a hacer es, dependiendo de cómo vaya cada uno, con sus algoritmos inteligentes, lo que va a hacer al fin y al cabo es decidir dónde va a almacenar cada uno de los ficheros de copia de seguridad, ¿vale? E incluso podemos editar aquí las propiedades de los repositorios y decir, por ejemplo, que en este repositorio solo se pueden hacer full backups o solo backups incrementales, ¿vale? Backups completos o incrementales, ¿de acuerdo? Por lo que he comentado, pues igual es que si tengo que hacer un backup completo, los backups completos los voy a hacer solo en los discos de estado sólido, que son los más rápidos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es muy fácil crear un repositorio escalado y lo veo muy útil. Sí, porque esto al final te soluciona pues la papeleta de tengo 40 o 50 copias de seguridad configuradas, me quedo sin espacio en uno de los almacenamientos y tengo que perder el tiempo de reconfigurar esas tareas y apuntarlas a un almacenamiento distinto, o sea que está bastante bien. Si, por ejemplo, ahora quisiésemos añadir nuevo almacenamiento, sería tan fácil como editar este repositorio escalado y añadir otros almacenamientos que hayamos definido previamente dentro de los backup repositories. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es una de las principales novedades de Beam Backup y habéis visto que es muy sencilla de configurar. Otra de las novedades de Beam Backup es el tema del BitLooper, ¿vale? Lo que hemos comentado antes de poder recuperar bloques que no se estén utilizando ya, ¿vale? Si nos vamos a las propiedades de una tarea de copia de seguridad, dentro de la pestaña de almacenamiento tenemos una nueva opción que es la de excluir los bloques de ficheros eliminados, ¿vale? Las otras opciones ya las teníamos, pero esta es la nueva opción que aparece aquí en la nueva versión de Beam Backup, ¿vale? Entonces es una buena práctica ponerlo. Aparte de eso, tenemos dentro del procesamiento de la máquina virtual, de las aplicaciones que hay, tenemos en la parte de las exclusiones que ha comentado mi compañero Fernando, ¿vale? Podemos excluir lo siguiente, un archivo o podemos, archivos, directorios o lo que queramos, o podemos incluso excluir extensiones,
¿vale? Sería tan sencillo como poner aquí el directorio o decir que me incluya solo estos archivos. Bien. Vale, otra de las novedades que ha comentado mi compañero es el tema de la consola. La consola ahora ya no es necesario tener que conectarte al servidor y abrirla. Tú puedes instalarte la consola en local y abriendo una serie de puertos en el servidor conectar directamente al propio servidor sin tener necesidad de hacer login y porque al fin y al cabo, bueno, a veces se utiliza solo para revisar las copias de seguridad, pero además se tienen que hacer otras tareas administrativas y al final te puedes estar chocando con otros compañeros que tienen que conectar, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del instalador de Veeam Backup, dentro del instalador, como habéis visto, hay que ejecutarlo con el administrador, aparte de la aplicación y del Enterprise Manager, que es como si fuésemos una consola para poder administrar varias instalaciones de Veeam Backup, tenemos la posibilidad de instalar solo la consola, ¿vale? Entonces es una buena práctica instalarla en equipos para poder administrar un servidor. Por ejemplo, yo la tengo aquí instalada y me pide credenciales de administrador para ejecutarla, ¿vale? Y yo puedo conectar con unos credenciales, ¿vale? Y poder conectarme al servidor al que estaba ahora mismo desde mi equipo, sin tener que hacer login y poder estar viendo lo mismo que estaba viendo antes, ¿vale? Ya os digo que es bastante útil para poder administrarlo y de una manera más sencilla, ¿vale? No estar dependiendo todo el rato de me conecto al servidor, ¿vale? Entonces, bueno. Vale, más cosas que hemos comentado. El tema del Beam-1, ¿vale? El Beam-1 nos va a dar aquí alertas e información, sobre todo es información de nuestra infraestructura de virtualización y de copias de seguridad, ¿vale? Y de respaldo, ¿vale? Pues alarmas que tenemos en nuestra infraestructura, cuáles son los servidores que están utilizando más CPU, más memoria, más escritura en disco, ¿vale? Podemos sacar, ahora me abre habéis visto que es un poco más lento, pero bueno, porque también me tengo que conectar al servidor y no estoy directamente conectado, ¿vale? Pero habéis visto que me ha abierto la misma consola que estaba viendo yo antes, ¿de acuerdo? En mi propio equipo, ¿vale? Pero si volvemos aquí, podemos ver aquí, pues bueno, cuáles son las máquinas virtuales que están ocupando más memoria, más CPU, que tienen un exceso de activo más grande, ¿vale? Podemos ver reportes. Aquí hay muchísimos reportes que están ya predefinidos y que podemos ver, pues, por ejemplo, si una máquina virtual se está haciendo copia de seguridad o no, cuándo ha sido la última copia. Podemos ver previsiones de capacidad de almacenamiento, de si tenemos tolerancia al fallo de algún host, una serie de reportes bastante útiles de los cuales podemos explotar bastante información para nuestra virtualización, ¿vale? Ya os digo que es una herramienta más de monitorización que de copias de seguridad, pero al final la monitorización también te va con la disponibilidad, ¿vale? Va todo ligado. Entonces es lo que os comentaba. El término disponibilidad es el término que Veeam está utilizando para todo. Y al fin y al cabo todo esto se integra, tanto la monitorización como las copias de seguridad y replicación son necesarias para poder tener tú siempre disponibilidad y tener tu negocio siempre disponible, ¿vale? Bien, os quería enseñar también, antes de pasar a las preguntas, el Backup Enterprise Manager, el Veeam Backup Enterprise Manager, que es la consola desde la cual se pueden administrar diferentes servidores de Veeam Backup, ¿vale? Básicamente, bueno, que aparte de darte estadísticas de una manera más centralizada, tú puedes ver, pues, por ejemplo, qué máquinas virtuales estás copiando, qué archivos tienes para poder restaurar, qué ítems tienes para poder restaurar, cómo han ido tus trabajos de copia de seguridad, cuántas copias de seguridad tienes, cuándo fue la última, ¿vale? Son reportes bastante profesionales, vale, nada, me ha deslogueado, bueno, pero y lo podéis ver un poco, y acabo con reportes de todo esto que hemos estado comentando, ¿vale? Entonces, bueno, no son novedades todo, pero bueno, siempre viene bien porque muchas veces asistir a estos webinars y solo conocéis la parte del backup de Veeam Backup o de la replicación, pero bueno, para que veáis un poco que Veeam es una herramienta que va un paso más allá, no solo a hacer copias de seguridad,
como hacen los software de copia de seguridad tradicionales, sino que al fin y al cabo te ofrece unas herramientas para poder tener tu negocio siempre disponible. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos un poco justos de tiempo, así que si queréis pasamos al turno de preguntas. ¿Vale? Hemos visto que alguno de vosotros ya ha hecho alguna pregunta, tenéis en el chat la posibilidad de las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, han preguntado, por ejemplo, que hay un cliente, uno de los asistentes al webinar, que tiene la versión 7 de Veeam Backup y lo que quieren, tienen el soporte activo y lo que quieren saber es si tendrían algún coste de licencias a actualizar la versión 9 y si es recomendable realizar esta actualización. Vale, te comento, coste de licencias no tendrías al tener soporte, ¿vale? Es decir, al tener la versión 7 y soporte, podrías actualizar la versión 9 sin ningún coste adicional de licencias. ¿Es recomendable realizar la actualización? Yo siempre lo recomiendo, ¿vale? Es decir, tener siempre la última versión de la herramienta te va a ofrecer funcionalidades adicionales, ¿vale? Entonces, yo siempre, además de tener la posibilidad de tener siempre la última versión, aparte de eso, el poder tener siempre las últimas actualizaciones de seguridad también de Veeam Backup, lo recomiendo siempre. ¿De acuerdo? También Vale, comentabas no, que, sí, ¿hay más perdón, preguntas? sí, hay una pregunta más, estoy viendo. Un cliente que tiene la versión 8 de Veeam Backup y pregunta si la actualización a 9 mantiene todos los trabajos, réplicas, etcétera. La respuesta es que sí, ¿vale? Al actualizar la actualización es un proceso bastante transparente que lo que hace al fin y al cabo es mantenerte toda la configuración que tienes, trabajos, réplicas, no hay que cambiar nada, ¿vale? Te mantiene todo y a partir de ahí puedes también utilizar las nuevas funcionalidades, ¿vale? Es decir, que si tienes una tarea sin esto que hemos comentado del BitLooker, que no para recuperar el espacio no ocupado, tú lo podrías activar al actualizar luego a la versión 9 de Veeam Backup and Replication, ¿vale? No obstante, siempre es recomendable, pues, antes de actualizar, hacer una copia de seguridad, tanto de la configuración como de la base de datos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo creo que no. Yo creo que no. Simplemente comentaros, lo primero, esperamos que haya sido de vuestro agrado este webinar, ¿vale? Que bueno, os haya resuelto pues, un poco esas preguntas sobre esa nueva versión. No obstante, bueno, que sepáis que, como os comentaba al principio, lo hemos grabado y os lo enviaremos por correo a todos. Nos pondremos también en contacto con vosotros, o sea que si os ha quedado alguna duda, pregunta o necesitáis cualquier cosa, bueno, nos pondremos en contacto con vosotros. Al hilo del Perdona, tema de... perdona, han hecho una pregunta más, ¿vale? Preguntan que si esta versión permite hacer copias externas encriptadas. La respuesta es que sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para todo el tema de Beam Cloud, por ejemplo, permite el cifrado, ¿vale? Entonces, necesitas certificado SSL y va toda la conexión cifrada, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por este tema porque Beam lo permite. Sí, lo que comentaba. Lo he dicho, si os ha quedado algún tema o pregunta, no os preocupéis que, bueno, nos ponemos en contacto con vosotros, pero bueno, también por ahí tenéis nuestro correo electrónico, si nos queréis mandar las consultas ahí, lo que prefiráis. Al hilo del tema de la actualización, simplemente informaros de que estamos ofreciendo ahora un paquete de servicios que incluye pues, el tema de realizar la actualización desde la versión 7 o superior a esta nueva versión 9, ¿vale? Incluye también el tema de formación en esas nuevas características que trae esta versión 9 junto con vosotros y además incluimos un mes de prueba de la parte de una máquina de hasta 200 gigas de tamaño de la parte de Veeam Cloud Connect para hacer esos backups o réplicas a la nube, pues bueno, el que lo quiera probar esa funcionalidad pues lo podría hacer de esta forma y bueno, el coste de ese paquete de servicios es de 400 euros. Para el que esté interesado, pues bueno, ahí dejo la información.
Lo que os decía, esperamos que el webinar haya sido de vuestro agrado y veros en próximos webinars si así lo consideráis oportuno y nada más, que paséis un buen día. Muchas gracias por vuestra atención. Por mi parte, daros las gracias por asistir a este webinar. Esperamos que haya sido útil para vosotros. Ya sabéis que podéis acceder a nuestros webinars en nuestra página web. Vosotros este webinar incluso lo podréis ver una vez finalizado, ¿vale? Por si queréis repasar cualquier punto de los que hemos comentado. Hacemos también otros webinars, entonces tenéis ahí información en nuestra página web de todos los webinars que vamos haciendo. Comentar nada por último ya que al final de la presentación hay una encuesta, así que si queréis rellenarla para contarnos que si os ha gustado el webinar y todo, sois libres de hacerlo, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias a todos por asistir y esperamos veros en nuevos webinars. Gracias, hasta luego.